gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos y amigos, estamos desarrollando desde el jueves pasado una serie que el Señor ha puesto en mi corazón que lleva por título Entendiendo el Reino, ¿verdad? Estuvimos viendo algunos aspectos el jueves pasado y este jueves vamos a continuar con la serie. Vamos a ver los atributos del fundamento, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar que el fundamento del reino es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el fundamento, es el origen, es la fuente, es lo que sustenta y lo que da vida al reino. Cuando Él vino, Él hablaba todo el tiempo del reino de Dios, ¿verdad? Él hablaba del reino. Pues es Jesús a través de esa obra maravillosa en la cruz del Calvario el que le dio vida, el que le dio forma, el que le dio sustento, el que le dio base, el que le dio fundamento a lo que es el reino. Bendito sea el nombre del Señor. Y bíblicamente, como conocemos, el Padre, mis amados hermanos, le entregó al Señor Jesucristo todo gobierno en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra le fueron entregados a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Así que, mis amados, vamos a estudiar, vamos a aprender en esta noche y vamos a recordar el versículo base que es Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Voy a estar en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Jesucristo es el fundamento del reino. No podemos llegar al Padre sin antes haber pasado por Jesucristo. Si aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a tener acceso al Padre, porque Jesucristo fue el que fue esa ofrenda total, fue esa ofrenda que satisfació, fue esa ofrenda que se presentó delante del Padre para nosotros, mis amados hermanos, ser reconciliados con el Padre y tener esa nueva oportunidad de ser restaurados, de volver a nuestro origen a través de la obra de Jesucristo. Y vamos a leer, mis amados, en esta noche en Juan capítulo 14, versículo 6, versión Reina Valera, dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino para llegar al reino, solo hay un camino para pertenecer al reino y para llegar al Padre. Es Jesucristo, así como lo establece la palabra en Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Por qué? Porque Él solo es el camino, porque Él fue el que hizo el sacrificio. El sacrificio no fue hecho por otra persona. El sacrificio no fue hecho por un hombre. El sacrificio no fue hecho por una mujer. El sacrificio no fue hecho por otra persona, solo por Jesucristo. Él pagó el precio. Él cargó con nuestros pecados, con nuestra maldad, con nuestra iniquidad, porque al pecar, mis amados hermanos, estábamos totalmente separados, destituidos del reino de Dios. Y Jesucristo, a través de ese sacrificio y acepto delante del Padre, se convirtió en ¿qué? Como dice Juan 14, en el camino para llegar al Padre, en el camino para nosotros pertenecer al reino, ¿verdad? Y vamos a estudiar, después de poner esta base y recordar, vamos a estudiar en esta noche los atributos, o podríamos decir también las características del fundamento del reino. Ya sabemos que el fundamento es Jesucristo, es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Ahora, como sabemos que el fundamento del reino es Jesucristo, que el Padre entregó todo gobierno en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, Jesucristo, vamos a estudiar esos atributos o esas características del fundamento, y que es importante que todos podamos conocer, entender, que podamos discernir y comprender esto. ¿Para qué? Para nosotros tener establecido cuál es, qué es nuestra fe, dónde se sienta, cuál es esa base o ese fundamento, ¿verdad? Y vamos a estudiar el primer atributo, gloria al Señor, del fundamento, gloria a su nombre, y es que Jesucristo está vivo. Y fíjese que casualmente, aún sin ponernos de acuerdo, mi hija
la adoración que estaba cantando o que estábamos haciendo, que estábamos adorando todos, ustedes allá también en casa. La primera característica de este atributo, ¿cuál es? Jesucristo está vivo. El fundamento no puede morir porque ya venció la muerte y le quitó toda autoridad a Satanás. Jesucristo se presentó como esa ofrenda, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Jesucristo no se quedó en esa tumba, Jesucristo está vivo y ese es el primer atributo, la primera característica del fundamento, mis amados hermanos, es que Jesucristo resucitó, Él está vivo, el Dios en quien tú crees, ese Dios poderoso, es el Dios que te ha dado una palabra para ti, para tu casa, para tu familia, ese Dios en quien tú estás esperando está vivo, Él no está muerto. Por lo tanto, si aún no ves tu milagro, tú debes seguir creyendo y tener la fe que tú vas a ver ese milagro, porque esa es la primera característica del fundamento, que está vivo, que Jesucristo no muere, Él un día murió, resucitó y permanecerá eternamente. Gloria al Señor. Y voy a tomar la cita Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Y en esta oportunidad voy a leer traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: y estoy vivo, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. Aleluya. Qué cosa tan gloriosa. Jesucristo está vivo. Jesucristo no está muerto. Él tiene poder sobre la muerte. Ese es, mis amados hermanos, la primera característica. La primera característica. Jesucristo está vivo. Tenlo presente, aun cuando te sientas con debilidades, aun cuando te sientas confundido. Jesucristo está vivo y si está vivo, Él puede actuar, Él puede moverse, Él puede obrar a tu favor, a favor de tus hijos, a favor de tu situación o de tus circunstancias. Jesucristo está vivo y es la primera característica. Aleluya. Y vamos a leer, porque esto es con la palabra, como siempre les digo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10, y voy a leer en traducción en lenguaje actual. Dice: Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros, porque Él destruyó a la muerte. Aleluya. Y por medio de la buena noticia nos ha dado vida eterna. Ese sacrificio, mis amados hermanos, nos dio vida eterna, nos dio la oportunidad de ser nuevamente reconciliados con el Padre. Aleluya. Eso es importante, que tú pienses, que tú tengas esa certeza que Jesucristo no está en un madero. Jesucristo ya resucitó. Jesucristo está allí ahí está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo, mis amados hermanos, es la vida. Por lo tanto, debemos tener eso presente y no desmayar, gloria a su nombre, en nuestras vidas, y seguir adelante, porque el Dios que te llamó está vivo, porque el Dios que te llamó no es cualquier cosa, es el Dios todopoderoso, es el Dios todo glorioso, eterno, misericordioso, con capacidades para obrar en tu situación. Aleluya. Y pasemos rápidamente al segundo fundamento, mis amados hermanos. La segunda característica de este fundamento es que es fuerte y poderoso. Y vamos a tomar como fundamento Jeremías 32:27, traducción en lenguaje actual. Dice la palabra, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Y mira todo lo que el Señor nos está dando para que tengamos esto muy presente en nuestros corazones. Jesucristo está vivo, que es el fundamento de la fe. Ahora nos dice que ese fundamento, Jesucristo, es fuerte y poderoso. Y aquí el Señor nos dice claramente en Jeremías 32:27, mis amados hermanos, que no hay nada que no pueda hacer. No hay nada que no pueda hacer Jesucristo, no hay nada que no pueda hacer, porque Él todo le fue entregado. Tiene la capacidad Jesucristo. Así que si nosotros necesitamos algo, por medio de Jesús podemos llegar al Padre. Por medio de Jesucristo podemos pedirle: Señor, mira, obra en esta situación. Señor, necesito la resolución de este conflicto. O Señor, mira X o Y asunto que tengo pendiente. Mis amados, Jesucristo tiene el poder,
tiene el poder para actuar, tiene el poder para obrar. ¿Por qué? Porque Él está vivo, porque es fuerte, porque es poderoso, porque no es la fuerza de un hombre, es la fuerza, mis amados hermanos, es la fuerza de nuestro Dios Todopoderoso, es la fuerza del que murió y resucitó con el poder del Espíritu Santo el tercer día. Tiene las capacidades para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, mis amados. Nosotros humanamente estamos limitados, pero nuestro Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo no está limitado. Él tiene la capacidad para obrar de manera sobrenatural en tu vida, de manera sobrenatural en esa situación de tu trabajo, de manera sobrenatural en esa situación en tu familia, de manera sobrenatural en esa enfermedad. Pero debemos creer en este fundamento, aceptar este fundamento en nuestros corazones, recibirle para que Él pueda obrar y desarrollar lo que Él estimó hacer en tu vida. Gloria al Señor. Pasamos, mis amados hermanos, la tercera característica, y es que el fundamento es inamovible. Aleluya. Y vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice la palabra: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Aleluya. Y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurren a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Aleluya. Cristo es quien va uniendo cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía. Aleluya. Para que la iglesia vaya creciendo y cobrando fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea su nombre. Él es inamovible, mis amados hermanos. Él es esa fuente, mis amados hermanos, y porque es esa fuente inamovible, es una fuente segura, es una fuente firme, que también va a dar firmeza a tu vida, porque si tú aceptas al Señor, mis amados hermanos, como al Señor Jesucristo como Salvador, y tú vas a tener ese fundamento, tú vas a tener esa fuerza, ya a ti no te va a llegar, ya a ti no te va a llevar cualquier viento de doctrina. Si tú conoces el fundamento, mis amados hermanos, si tú conoces esta base de lo que es el reino, ya no te vas a dejar llevar por cualquier cosa, sino que ya tú entiendes a qué reino pertenece, ya tú entiendes que te debes al Señor, ya tú entiendes que eres un hijo de Dios, ya tú entiendes que tu vida tienes que cederla al Señor Jesucristo y que Él gobierne para que tú seas fortalecido, para que tú seas afirmado en los principios del reino. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es esa vida, mis amados hermanos, es esa vida maravillosa, es esa vida gloriosa, mis amados, que nos permitió volver de la muerte a la vida. Bendito sea su nombre, a través de ese sacrificio, en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Y pasamos a la cuarta característica del fundamento, que es indestructible. La cuarta característica de este fundamento: Jesucristo es indestructible. Y vamos a tomar a Hebreos capítulo 13, versículo 8, traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: Jesucristo nunca cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso nosotros debemos estar fundamentados. Debemos tener esa certeza, esa confianza de que si estamos en Cristo Jesús, que si dejamos que Él gobierne nuestras vidas, nosotros también vamos a caminar en ese fundamento que es Cristo Jesús, en esa dirección que Él ha trazado para nuestras vidas. Y como decíamos y leíamos anteriormente, mis amados hermanos, no vamos a ser llevados por cualquier comentario, no vamos a ser llevados por cualquier doctrina. ¿Por qué? Porque ya conocemos el fundamento
fundamento. Ya sabemos quién es Jesucristo. Ya sabemos lo que representa Jesucristo. Ya sabemos y le hemos cedido nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo para que Él gobierne. Por lo tanto, nosotros, mis amados hermanos, vamos a estar en esa roca que es indestructible, en esa roca que es fuerte, aleluya, en esa roca donde tú puedes sentirte confiado, en esa roca donde tú puedes sentirte seguro, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y esa salvación y esa seguridad de Jesucristo es permanente. Él te ha dado y nos ha dado vida eterna, y nosotros tenemos que confiar en esa fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, que es el pilar, mis amados, fundamental de nosotros. Él permanece fiel, Él fue fiel ayer al realizar y entregarse en la cruz, mis amados hermanos, es fiel hoy a tu vida y será fiel porque su palabra es fiel, su sacrificio es verdadero, su sacrificio es único. Fiel y verdadero es nuestro Dios, fiel y verdadero. Él no cambiará. Él no cambiará. El tiempo ni las circunstancias no hacen cambiar el efecto de este sacrificio. No hay otro sacrificio. Este es el único sacrificio. Por lo tanto, tenemos que tener eso grabado en nuestro corazón, entendiendo que este es el fundamento del reino, la vida de Jesús, el sacrificio de Jesucristo, aleluya. Y pasamos a la quinta característica, bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios y leemos en Hebreos capítulo 7, versículo 27, traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: Jesús no es como los otros sacerdotes. Escucha bien, Jesús no es como los otros sacerdotes, que todos los días tienen que matar animales para ofrecérselos a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados, y luego tienen que hacer lo mismo por los pecados del pueblo, ¿verdad? Dice: por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida por una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Mis amados, este sacrificio de Jesucristo es irreemplazable. Nadie puede reemplazar el sacrificio de la cruz. Nadie puede decir que es el fundamento del reino. Nadie puede decir yo soy el fundamento. A través de la Biblia nosotros vemos historias maravillosas de hombres y mujeres que le sirvieron a Dios con todo su corazón. Y Dios siempre, mis amados hermanos, dejó allí plasmado para nuestra enseñanza. Pero la vida de Jesucristo es el fundamento del reino de nuestra fe. Y dice aquí la palabra: en la antigüedad los sacerdotes, mis amados hermanos, tenían que presentar sacrificio, ¿sí?, para que sus pecados le fueran perdonados y para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Pero ahora, mis amados hermanos, al Jesús entregar su vida en la cruz, nos da un nuevo pacto. Y si nosotros entendemos todo lo que representa ese nuevo pacto, que Él murió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. No hay otro sacrificio, no se necesita otro sacrificio, porque Jesús murió una sola vez y para siempre. No hay animales que matar, no hay sacrificios anuales. Es Jesucristo el sacrificio, ese sacrificio completo, esa ofrenda completa, ese olor fragante que subió al Padre cuando Jesucristo se entregó a plenitud para salvarnos, mis amados hermanos. Eso es irreemplazable. Nadie puede reemplazar eso. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer, porque solo Jesucristo tuvo la capacidad, solo Jesucristo tuvo el amor para Él entregarse, mis amados, para que ese sacrificio fuera una vez y para siempre, aleluya. Y esto es para tener gozo en nuestro corazón, eso es para saber que hay un amor tan grande en el Padre, hay un amor tan profundo en el Padre a través de Cristo Jesús, hay un amor tan grande en Cristo Jesús, en la obediencia al Padre para traernos a Él. El velo se rasgó, mis amados hermanos, el velo se rasgó, como dice la palabra, y nos dio acceso al Padre. Jesucristo
Es irreemplazable su sacrificio. Jesucristo está vivo. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es la verdad del reino, mis amados hermanos. Él es irreemplazable, es la única verdad, como nos enseña la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es ese fundamento precioso de nuestra fe, es el fundamento del reino. Porque Él, cuando, mis amados hermanos, hablaba y explicaba y hablaba en parábolas, y Él decía el reino, todo el tiempo se estaba refiriendo al reino, a su Padre, porque Él amaba hacer la voluntad del Padre. Así como el Padre quiere que nosotros hagamos su voluntad, que entendamos todo esto para que podamos comprender y seamos reafirmados en este nuevo pacto, que no hay sacrificio anual de sacerdotes, de hombre, de mujer, no, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Y con ese sacrificio nos dio sanidad, nos dio restauración, nos trajo de muerte a vida eterna. Aleluya. Eso es glorioso, mis amados hermanos, si entendemos la profundidad, si nosotros descansamos y nuestros corazones descansan en esta profundidad gloriosa de lo que es el fundamento, de lo que es la vida de Jesucristo, vamos a entrar en el reposo, vamos a tener esa confianza, vamos a tener ese entendimiento. Vamos a dejarle al Señor que ordene lo que tenga que ordenar, sabiendo que Él tiene la capacidad para actuar en cualquier circunstancia, porque Él ya dio lo más grande del cielo. Ya hubo un sacrificio una vez y para siempre, irreemplazable. Por eso, mis amados, tenemos que tener esa confianza viva, tenemos que tener esa esperanza viva en nuestros corazones, porque hubo un sacrificio grande, glorioso y poderoso. ¿Crees tú que el Padre te va a abandonar? ¿Crees tú que el Padre no te escucha? Si mira todo lo que nos ha dado en Cristo Jesús. Mira todo lo que representa Cristo Jesús. Todo lo que es Cristo Jesús en nuestras vidas, aleluya. Y todo eso para bendición de nuestras vidas, para bendición de tu vida, para bendición de tu hogar, de tus hijos, de tu familia, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y pasamos a la sexta característica, y es que el fundamento está en movimiento. Y vamos a leer, aleluya, vamos a leer en Marcos capítulo 16, vamos a estar leyendo del versículo 15 al 18, traducción en lenguaje actual, vamos a leer esa versión, dice la palabra del Señor. Dice: Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo, ¿sí? Dice, versículo 16, los que crean en mí y se bauticen serán salvos, aleluya. Los que confíen en mí y usen mi nombre, bendito sea el nombre del Señor, podrán hacer cosas maravillosas. Los que creen en mí, los que se bauticen, podrán hacer cosas maravillosas. Y mire qué cosas maravillosas dice aquí la palabra. Aleluya, dice, gloria al Señor. Podrán, mis amados hermanos, podrán expulsar demonios. Estoy en el versículo 17. Podrán expulsar demonios. Podrán hablar idiomas nuevos y extraños. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el Señor nos da esos dones, esas capacidades están en ti porque te fueron dadas en la cruz del Calvario. Están en nosotras, mis amados. Cuando hablamos en lengua, mis amados hermanos, es una bendición cuando uno habla en lenguas. Y si Dios también te dio la gracia y el favor de poder interpretar esas lenguas, eso es maravilloso porque uno está hablando en lenguas y así mismo uno mismo está siendo el intérprete. Y eso son cosas maravillosas, cosas gloriosas que no tienen precio. Son regalos maravillosos del Señor a nuestra vida. Bendito sea su nombre. Dice, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, ¿verdad? Esto es locura para la gente, pero es todo esto fue conquistado para nosotros. Así que no tienes por qué sentirte debilitado ni acabado, porque mira todo lo que estamos viendo, todo lo que tenemos en Cristo Jesús, aleluya. Y vamos al versículo 18, dice, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Mis amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Aquí dice su palabra, todas las bendiciones
Y todas estas bendiciones que traigo en la palabra a través del Marcos capítulo 16, todo esto para decirle que en fundamento está en movimiento. ¿Cómo así que Jesucristo está en movimiento? Sí, el Señor Jesucristo está en movimiento porque el reino no es estático. El reino de los cielos no es estático y el fundamento Jesucristo lo vemos y el fundamento no está estático. Aunque Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, nosotros los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todo esto, mis amados hermanos, el Señor nos usa, toda su heredad, todo su pueblo, para hacer todas estas cosas. Cuando nosotros predicamos, anunciamos, proclamamos la palabra, cuando oramos por un enfermo y son sanados, cuando el Señor nos lleva a hablar en lengua, gloria al Señor, todo eso lo tenemos porque el reino no es estático. El reino está en constante movimiento. Miren que aún el Señor nos deja ver hasta en la misma naturaleza, ¿verdad? La misma naturaleza, hay lugares donde se presentan las 4 estaciones, ¿verdad? Hay lugares donde solo se manifiesta verano, invierno, otro otoño, primavera, las 4 estaciones, ¿verdad? Y Dios nos deja ver aún con la misma naturaleza todas estas cosas. El reino de los cielos, el fundamento, está en movimiento. La obra del reino está en constante movimiento porque Dios está usando a sus hijos de una u otra manera. A uno los usa para llevar la palabra, a otros los usa para ir a los hospitales, clínicas, orar por los enfermos, aún en la misma iglesia para ministrar a las personas. El reino, el fundamento del reino está en movimiento. Y este es un tiempo, mis amados hermanos, en que aún veremos más movimiento, veremos más prodigios, veremos más milagros, porque los tiempos finales se acercan. Y el reino está en movimiento, el Espíritu de Dios está obrando. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando en su iglesia, está trabajando con su pueblo, está haciendo esa obra, se está llevando la palabra, se está transmitiendo la palabra, se está llevando sanidad a la vida, se está llevando fortaleza, fuerza a la vida a través de la palabra. Porque esto es la palabra, Jesucristo es la palabra. Y nosotros cuando entendemos esto, cuando disponemos el corazón para entender todo este fundamento que es Jesucristo, para entender todo lo que representa Jesucristo, que Jesucristo está vivo, que Jesucristo está haciendo esa obra maravillosa. Y es tan glorioso, mis amados hermanos, si la iglesia está en movimiento, que Jesucristo dijo, aquí les dejo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que Él nos lleva a toda verdad, que Él nos guía, pero su iglesia está en movimiento, está en movimiento, se mueve continuamente a través de su pueblo. Aleluya, qué hermoso es el Señor, qué hermoso es su obra, qué hermoso es su reino, ¿verdad? Qué hermoso y maravilloso es nuestro Dios. La obra, mis amados hermanos, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ese es ese fundamento que permite la manifestación y establecimiento del reino en la tierra. Por eso nosotros tenemos que entender claramente lo que es el reino, que cuando hablamos de reino no estamos hablando de religión, cuando hablamos de reino no estamos hablando de secta, ¿verdad? Estamos hablando del reino de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Estamos hablando, mis amados hermanos, de lo que Dios ha dejado a través de su palabra, a través de la vida de Jesucristo, ¿verdad? Esto tan maravilloso comprender y meditar, que nosotros tomemos tiempo y meditemos en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa obra que nos abrió la puerta al reino, esa obra que está restaurando el diseño original, porque recordemos que en el huerto del Edén, cuando Adán pecó, mis amados hermanos, fuimos destituidos de la gloria, fuimos destituidos de la compañía, del reino, fuimos destituidos. Adán fue sacado, pero se necesitaba restaurar ese diseño original donde el hombre tenía esa comunión con el Padre. Y es a través de Cristo Jesús, es a través de Jesucristo. Y si tú tienes a Jesucristo en tu corazón,
y tú has escuchado todas estas palabras y has estudiado conmigo todos estos versículos. Y si tú en tu casa vuelves a escuchar y estudias detenidamente cada versículo y lo analizas y le dices, Espíritu Santo, revélame aún más, y el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer y te va a revelar, porque Dios quiere que nosotros tengamos esto guardado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos caminar con firmeza en estos tiempos. Los tiempos, mis amados hermanos, no son buenos. Y la palabra lo deja ver, ¿verdad? Muchas cosas en el mundo están cambiando, pero nosotros necesitamos tener firmeza en lo que representa el reino de Dios. Nosotros tenemos que tener la firmeza en todo lo que representa la obra de Dios. En todo, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener firmeza en la relación con Jesucristo. Tenemos que tener esa firmeza, esa confianza, esa cercanía, porque esa cercanía con el fundamento, esa cercanía con Jesucristo, esa cercanía con el Espíritu Santo, es esa cercanía la que no nos va a dejar errar al blanco, es esa cercanía la que te va a dar las fuerzas para tú prevalecer en la adversidad, es esa cercanía la que te va a dar las palabras correctas en momentos difíciles, las decisiones correctas en momentos difíciles. Esa cercanía a Jesucristo es la que te va a permitir que tú puedas avanzar sin importar si lo que tú haces es de agrado para unos o para otros, porque tú estás confiado, porque tú estás pegado ahí a Jesucristo. Es importante conocer, porque los tiempos que vienen, mis amados hermanos, son malos en el mundo, pero para los hijos de Dios, para aquellos que han creído en Jesucristo, para aquellos que se han dejado gobernar, para aquellos que han cedido su vida a Jesucristo, tendrán la paz o tendremos la paz, tendremos el sustento, tenemos la fuerza, tenemos la fortaleza. ¿Por qué? Porque hay una obra redentora a través de Cristo Jesús que conquistó todo eso para nosotros. Así que tú tienes que agarrarte de todo esto y comprender lo que es este sacrificio, comprender lo que es esta gracia tan gloriosa, tan profunda, que ya no necesitamos que anualmente un sacerdote, un pastor, un apóstol, un ministro venga y haga sacrificio. No, porque ya hubo un sacrificio una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre Jesucristo fue el sacrificio. Por eso Jesucristo es el fundamento del reino de los cielos. Por eso Jesucristo es el Señor. Por eso a Jesucristo se le dio, como dije al comienzo, todo. El Padre le entregó todo gobierno, mis amados hermanos. Así que no tienes por qué estar atemorizado por lo que ha de venir, por lo que no has visto, porque hay una palabra de Dios sobre tu vida. Hay una palabra profética de Dios sobre tu vida. Cuando tú tomas la Biblia, son palabras de Dios. Son verdades de Dios. No son promesas, porque las promesas se pueden cumplir o no. Y normalmente estamos acostumbrados a usar la palabra promesa, ¿verdad? Pero son verdades. Y cuando tú tomas la Biblia, son palabras proféticas para nosotros los hijos. Son verdades de Dios. Son verdades de Dios. Por eso necesitamos tomar de estas verdades, porque estas verdades son bálsamos para nuestras vidas. Estas verdades dan fortaleza a nuestro corazón. Nuestra vida es fortalecida porque sabemos que hay una obra poderosa y gloriosa y que asimismo, mis amados hermanos, esa obra que Dios está haciendo en nosotros será completada un día. Que aunque tú no entiendas muchas cosas, si tú estás allí en la roca, si tú estás parado en la roca, si tú estás siendo fundamentado en la palabra, si tú has creído en Jesucristo, tú no serás desamparado, tú no serás avergonzado, no serás desamparado ni desamparada, ¿verdad? Sino que verás la manifestación de Dios, verás la gloria de Dios, verás el mover de Dios en tu vida, mi hermano, mi hermana, porque Dios es fiel. ¿Y por qué te traigo todo esto también? Para entender, para nosotros poder entender que si Jesucristo, mis amados, que si Dios entregó lo más grande del cielo, que fue su Hijo,
¿por qué no puede actuar en tu situación? ¿Por qué no puede actuar en tu situación? ¿Por qué no puede darte sanidad? ¿Por qué no puede darte la provisión que esperas en este tiempo? Si mira todo lo que representa Jesucristo. Y todo eso que es Jesucristo es herencia para nosotros, es bendición para nosotros. Así que si en esta noche tú te has sentido triste y has oído esta palabra, mis amados, el Señor te invita a que tomes la palabra, a que tú la atesores, a que tú entiendas todo lo que representa el sacrificio en Cristo Jesús, que es el fundamento del reino. Que todas esas conquistas que el Señor hizo en la cruz del Calvario, conquistó sanidad, conquistó provisión. Toda esa conquista es para ti. Porque esa es la conquista que el Padre estableció para reconciliarnos. Por eso no hay otro camino. Por eso no hay otra verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, mis amados. Y para finalizar, porque el tiempo ha avanzado, vamos a leer en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Y vamos a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro jefe de sacerdotes, aleluya, es mucho mejor, y por medio de él tenemos también un pacto mejor, aleluya, porque en él Dios nos hace mejores promesas, dice, porque en él, mis amados hermanos, tenemos mejores verdades, la mejor palabra profética, la mejor verdad. ¿Por qué? Porque el Señor tiene palabras de bien, de bendición y de vida eterna para todos los que le aman, mis amados hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres clemente, Señor, y tú eres misericordioso. Cuánto nos has amado, Señor, que entregaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para salvarnos, Señor, para libertarnos, para traernos de muerte a vida, Señor. Gracias, Señor, porque Jesucristo no quedó en la tumba, sino que Jesucristo está vivo y sentado a tu diestra, Padre mío, intercediendo por todos nosotros. Gracias, Señor, porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es fuerte y poderoso. Y esa misma fuerza, Señor, la tenemos en Él. Porque en Él, Señor, nosotros somos fortalecidos. En Él somos poderosos. En Él somos fortalecidos para avanzar cada día, Señor, en nuestro caminar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque ese ejemplo maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo nos permite y nos invita, Señor, a que caminemos cada día, Señor, confiados, a que caminemos cada día creyendo, a que caminemos cada día, Señor Dios mío, firmes en tu reino, en tus palabras, esperando, Señor, tus verdades, tu palabra profética cumplirse, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios mío, porque esta obra, este fundamento es único, es indestructible. Este sacrificio fue una vez y para siempre, Señor. Gracias, Señor. Somos salvos, Señor. Hemos sido salvados por el poder de una vida inconmovible, Señor. Gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque este sacrificio y esta verdad es irreemplazable, como dice tu palabra y como hemos estudiado en esta noche, Señor. Gracias, Dios mío, te damos en el nombre de Cristo Jesús.